Jaime Bonilla, me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar con el tema relacionado con mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Y tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses. Me hablaron de supuestos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero para generar el contexto que se escucha en esos audios. Y como usted lo acaba de ver y escuchar, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, acusó al exmandatario Jaime Bonilla de tenderle una trampa. Esto relacionado con la filtración de audios sobre una reunión con supuestos agentes de Estados Unidos. Aseguró que las grabaciones fueron sacadas de contexto y negó haber compartido información sensible. Ante esto, Jaime Bonilla rechazó las acusaciones de Marina del Pilar por la filtración de los audios. Aseguró que no participó en reuniones ni grabaciones. Afirmó que la gobernadora atraviesa una crisis de pánico ante las investigaciones que él afirma enfrenta en Estados Unidos. Considera presentar acciones legales en contra de la mandataria. La oposición en la comisión permanente exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pida licencia y que las autoridades investiguen los audios en los que habría ofrecido información confidencial de seguridad a presuntos agentes de Estados Unidos. Movimiento Ciudadano lamentó que los gobernadores de la oposición los acusen de traición a la patria, mientras que a los de Morena se les defiende. En este país hay un doble rasero. Cuando se trata de los gobernadores, gobernadoras de las oposiciones, cualquier actitud, aunque viole la ley, es considerado traición a la patria, pero cuando se trata de los propios, pues es un desliz, una pifia, una llamada telefónica. No, yo creo que la gobernadora de Baja California necesita ser muy puntual en su explicación. Nosotros le exigimos que explique pública y puntualmente si ella tiene una relación de colaboración con cualquier agencia extranjera, por supuesto agencia estadounidense, y que aclare de manera puntual cuál es la situación en la que está. Y en otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como desafortunada y sin sustento las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole. Señaló que los cárteles mexicanos presentan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta. Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, ya que siga, en todo caso, colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al cártel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras. La medida permite endurecer las sanciones financieras, congelar activos y prohibir transacciones. Con esta decisión, Washington amplía su estrategia contra los cárteles mexicanos. A casi 7 años de la masacre de la familia Levarone en Sonora, familiares de las víctimas solicitaron a una corte de Estados Unidos información sobre los activos de Ismael El Mayo Zambada. El abogado del caso presentó ante la Corte del Distrito Este una carta en la que piden que los bienes del capo sean utilizados para cubrir las indemnizaciones. Aseguran tener derecho como víctimas del ataque ocurrido en 2019. Y México y Panamá reafirmaron su alianza. La presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Raúl Mulino acordaron fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa del Canal de Panamá. En un mundo de constantes cambios geopolíticos, México y Panamá acordaron reforzar la cooperación. Este 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a su homólogo panameño Raúl Mulino para reunirse por un lapso de casi 2 horas y después dar un mensaje a los medios de comunicación. Entre los principales acuerdos se dio el respaldo a la soberanía del Canal de Panamá, que ha sido amenazado por Estados Unidos y China. Su visita refrenda la sólida amistad que une a nuestros pueblos,
y la voluntad compartida de seguir construyendo una relación cada vez más estrecha, basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación. Como se lo manifesté en la reunión bilateral que tuvimos, apoyamos el protocolo de neutralidad del Canal de Panamá. Por esta vía acuática que conecta al Océano Pacífico con el Atlántico, circula el 6% del comercio mundial. Agradezco en mi nombre y en el del pueblo panameño el apoyo a la soberanía nacional y al Canal de Panamá como herramienta neutral del comercio mundial. He conversado con la presidenta sobre la importancia de que más naciones de la región nos respalden y se adhieran al protocolo de neutralidad del canal. El presidente de Panamá acusó que en la actualidad no se ha logrado imponer el derecho internacional y el multilateralismo. Sheinbaum y Mulino acordaron sumar fuerzas para combatir al crimen que no conoce fronteras. El encuentro que hoy celebramos permitirá profundizar y relanzar nuestra cooperación en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad, el combate a la delincuencia, la movilidad, el turismo, la cultura, la educación y la innovación. Estamos convencidos de que el crecimiento económico adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en bienestar para las personas. Panamá planteó una reunión bilateral para frenar el crecimiento de la violencia en la región. Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de estados democráticos y de instituciones que nacen de la Constitución y la ley. Estoy planificando en Panamá, junto a la OEA, como ya mencionamos en la reunión bilateral, un encuentro para poder realizar un trabajo más integrado en la región, coordinando acciones, afianzando sistemas de inteligencia para frenar el crecimiento de mercaderías, violencia y recursos del narcotráfico. Sheinbaum aprovechó para agradecer el apoyo panameño en la planta de moscas estériles de Chiapas, que busca frenar al gusano barrenador en el ganado mexicano. Con imágenes de Guillermo López, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Y en más información, un migrante venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Migración y Aduanas, el ICE. Ocurrió durante su traslado entre dos centros de detención en Georgia. Con este caso suman ya 22 los migrantes fallecidos bajo custodia del ICE en lo que va de este año 2026. Organizaciones y familiares exigen una investigación sobre lo ocurrido. Y la Comisión Permanente fijó una postura tras la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia del ICE en Estados Unidos. La presidenta Laura Itzele Castillo se solidarizó con las familias de las víctimas. Respaldó acciones jurídicas y diplomáticas del gobierno mexicano. Escuchen. La defensa de los derechos de nuestras y nuestros connacionales exige siempre la revisión permanente de las políticas del gobierno que permitan fortalecer a las embajadas y oficinas consulares de nuestro país para atender las crecientes necesidades de protección de nuestras y nuestros hermanos en el exterior, intensificando las acciones del gobierno. Y ahora es momento de ir con un resumen de la información nacional. Volvió a navegar el buque Escuela Cuauhtémoc a casi 14 meses del accidente en el puente de Brooklyn. La embarcación zarpó de Acapulco para iniciar el crucero de instrucción Pacífico Norte 2026 con 281 tripulantes a bordo. Hará un recorrido por puertos de Estados Unidos y Canadá. El accidente del 17 de mayo de 2025 dejó 2 cadetes muertos y más de 20 heridos. La exdirectora del colegio Enrique Rebsamen, Mónica Villegas, propuso entregar un terreno como reparación del daño a los familiares de los 19 niños y 7 adultos que murieron tras el colapso de las instalaciones durante el sismo de 2017. Durante la audiencia que se celebró este miércoles, el juez fijó un pago de 11 millones de pesos. Sin embargo, la mujer explicó que no cuenta con los recursos. La propuesta fue desechada, ya que el inmueble está sujeto a un proceso de extinción de dominio. Y ahora es momento de ir a una breve pausa comercial, pero yo quiero recordarle que usted nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en X como @Heraldo TV y también nos puede seguir en Instagram y en Facebook. Ahí nos encuentra como Heraldo Televisión. Síganos para que usted no se pierda de nada. Vamos rápidamente a una breve pausa y yo regreso con más aquí a Noticias de la Mañana.
Estás viendo Noticias de la Mañana con Mario Maldonado. Continuamos con más información aquí en Noticias de la Mañana. La Secretaría de Educación Pública ya publicó el calendario del próximo ciclo escolar. A continuación le presentamos todos los detalles. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario escolar 2026-2027, aplicable para educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundarias públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. El ciclo constará de 185 días, iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. Previamente, del 24 al 28 de agosto se llevará a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Durante el año se realizarán 8 sesiones ordinarias del CTE. En 2026 serán el 25 de septiembre, el 30 de octubre y el 27 de noviembre. En 2027 serán el 29 de enero, el 26 de febrero, el 30 de abril, el 28 de mayo y el 25 de junio. Asimismo, las suspensiones de labores docentes, principalmente por días festivos, serán en 2026 el 16 de septiembre, el 2 y 16 de noviembre, además el 25 de diciembre. Para 2027 se contemplan el 1 y el 6 de enero, el 1 de febrero, el 15 de marzo y el 5 de mayo. En cuanto a las vacaciones, el calendario establece 2 periodos de receso escolar. El primero comprenderá del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 y el segundo del 22 de marzo al 3 de abril de 2027. El calendario aplica para los más de 24 millones de alumnos que volverán a las aulas en las más de 231,000 escuelas en todo el país. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Por su parte, la CENTE en la Ciudad de México volvería a movilizarse en caso de que las autoridades no cumplan los acuerdos pactados. Advirtieron que si no se retoman las mesas de negociación con las autoridades, se manifestarán como lo hicieron hace un par de semanas cuando realizaron un plantón en el Zócalo capitalino. Ruta 2027. Y arrancamos con esta Ruta 2027 y es que una nueva encuesta, la nueva encuesta de Question Mark Estudios de Opinión en alianza con el Heraldo Media Group, reveló que Morena aventaja en las preferencias electorales en Campeche de cara a las votaciones del próximo año. Para platicar más al respecto, saludo con mucho gusto a Javier Murillo, él es director general de Question Mark. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Blanca. Gracias por la invitación. Gracias por esta comunicación, Javier. Cuéntanos, si hoy fueran las elecciones en Campeche, ¿cómo estarían los resultados? Pues sí, mira, realizamos un trabajo telefónico, un trabajo demoscópico telefónico en el que le preguntamos a 800 personas en Campeche su opinión sobre varias preguntas y, como bien dices, la primera que les preguntamos es ¿por cuál partido votarían si hoy fueran las elecciones? No olvidemos que estamos a un poco menos de un año de que se den las elecciones para gobernador allá en el estado de Campeche. Y pues como bien mencionas, cuando le preguntamos qué partido votaría, el 47% de la preferencia, en este caso en Campeche, la tiene Morena. El 18%, que es alto, la tiene Movimiento Ciudadano, que está por encima de la gente que no sabe o no nos quiso contestar. El 7% la tiene el PAN y empatado con el PRI con el 7%. No olvidemos que este estado venía de ser priista hace varios años. Sí, totalmente. Oye, Javier, y cuéntanos un poquito de cara a este proceso electoral. Hay varios perfiles, entre ellos, pues uno que es el alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, que si en este momento fueran las elecciones, pues él tendría la mayor cantidad de votos. Sí, y también otra cosa que nosotros vimos es que los personajes que están surgiendo en este caso, Blanca, pues son la mayoría hombres. Sí. Ya hemos revisado algunos otros casos en el que hay más. Aquí, como bien dices, la preferencia de los candidatos se la lleva por mucho Pablo Gutiérrez Lazarus con un 41%. Esto quiere decir que tiene una alta probabilidad de ser el coordinador del partido en ese estado.
En segundo lugar se encuentra Carlos Ucán con 16% y en un tercer lugar, no por Morena, sino por la posible alianza que es lo más probable que se dé de Partido del Trabajo del 8% de Gerardo Sánchez. Totalmente, y hablabas también de Gerardo Sánchez, él es sobrino de la gobernadora actual, de la gobernadora Laida Sansores, que incluso pues la gobernadora misma se desmarcaba de estas aspiraciones políticas de su sobrino, ¿no? Y también decías que pues sí, justamente allá en este estado de la República pues no se registraron mujeres en este proceso interno de Morena, sobre todo. Exactamente. Ahora, cuando Morena, que tiene una alta probabilidad de ganar por la preferencia del partido, solo Pablo Gutiérrez Lazarus rebasa a aquellos que en este momento no votarían por ninguno de ellos e incluso están muy cerca de aquellos que no saben, no contestan. Esto quiere decir que definitivamente Pablo Gutiérrez Lazarus tiene una alta probabilidad de ser el coordinador en ese estado. Ahora, cuando careamos contra personajes preponderantes de otros partidos, Blanca, a Pablo Gutiérrez y a Carlos Ucán, vemos cómo Pablo Gutiérrez, comparado o contrastado contra Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano, Cristian Castro Bello, pues prácticamente le dobla la preferencia. Y cuando contrastamos a Carlos Ucán, pues se acerca mucho a Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano, casi entran en empate técnico. Esto quiere decir que pues definitivamente el que trae la batuta o el que podría llevarse este bastón de mando en ese estado sería Pablo Gutiérrez Lazarus, Blanca. Totalmente, y en referencia justamente a Pablo Gutiérrez Lazarus, también hay un elemento importante dentro de esta encuesta, Javier, que quiero que nos cuentes un poquito de esta, porque ustedes también ya preguntaron, ya midieron sobre la opinión que tiene la ciudadanía sobre estos candidatos, si es opinión positiva, si puede ser un buen candidato o si votaría por él. Así es. Y definitivamente se lleva también la mayor parte de la preferencia o de la opinión positiva. Pablo Gutiérrez trae un 36.9% de opinión positiva. La gente, el 38.4% de la gente que lo conoce lo considera un buen candidato y el 36.4% votaría por él. Números que rebasan mucho a los otros dos contendientes. Ahí incluso se cierran más Gerardo Sánchez y Carlos Ucán, se cierran más su opinión positiva y si la gente los considera buen candidatos y votaría por ellos, Blanca. Totalmente, pero de cualquier forma Pablo Gutiérrez Lazarus pues es el que estaría en la cabeza de estas encuestas si hoy fueran las elecciones allá en Campeche. Javier Murillo, muchísimas gracias por explicarnos un poquito de qué va esta encuesta que publicamos el día de hoy justamente con el Question Mark Estudios de Opinión y El Heraldo de México justo aquí en el periódico. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues ahí la información y usted puede consultar, por supuesto, esta encuesta de cara a las elecciones del próximo año, sobre todo en Campeche, a través de todas las redes sociales de El Heraldo y también, por supuesto, en nuestra versión impresa. Oiga, y vamos a continuar con toda la información porque hoy iniciará la primera encuesta de reconocimiento de aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación y soberanía nacional. Esto de cara a las elecciones del próximo año. Los estados donde comenzará este ejercicio por parte de Morena y sus aliados son Chihuahua, Colima, Aguascalientes, Campeche, también Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, por supuesto San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Y el Tribunal Electoral cerró la puerta a nuevas fuerzas políticas que no cumplieron con la ley. La Sala Superior confirmó la negativa de registro a una organización civil por no reunir las afiliaciones ni realizar las asambleas requeridas. Aquí la información. En sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó por unanimidad la resolución del Instituto Nacional Electoral que niega el registro como partido político nacional a la organización Interacción y Empatía para Todos, Asociación Civil. El Pleno determinó que la asociación incumplió con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos. La agrupación acreditó únicamente 8 afiliaciones válidas, cifra significativamente inferior al 0.26% del padrón electoral federal requerido, equivalente a poco más de 256,000 ciudadanos. Asimismo, se constató la omisión en la celebración de sus asambleas estatales, distritales y la nacional constitutiva. A propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera, la Sala Superior desestimó los agravios de la actora relativos a una supuesta falta del debido proceso.
se resolvió que la autoridad administrativa no estaba obligada a requerir documentación faltante, dado que la propia organización reconoció previamente el incumplimiento de los supuestos legales. En la misma jornada, las magistraturas desecharon por razones técnicas los medios de impugnación interpuestos por la organización México Tiene Vida, derivado de la ausencia de firma autógrafa en una de sus promociones, entre otros motivos. No obstante, el tribunal precisó que el procedimiento de fiscalización no interfiere en la determinación del registro político, y la Sala Superior resolvió mantener firme la sanción económica que supera los 2,5 millones de pesos, impuesta por el INE. Esto al acreditarse que la agrupación recibió aportaciones financieras de una persona moral mercantil, lo cual está prohibido por la normatividad electoral vigente. Porque la autoridad electoral acreditó que los recursos que una simpatizante aportó a la organización provenían de una empresa de carácter mercantil, conducta expresamente prohibida por la normatividad electoral. Finalmente, porque contrario a lo alegado por el partido político recurrente, no deben confundirse los efectos del procedimiento de fiscalización con los del procedimiento para obtener el registro como partido político nacional. Con estas resoluciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica el apego al marco legal y financiero que rige la constitución de las nuevas fuerzas políticas en el país. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Y vamos a cambiar de tema porque es momento de saludar a Paul Sánchez, analista de temas energéticos y colaborador de Noticias de la Mañana. Paul, buenos días, ¿cómo estás? Blanca, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, Paul, cuéntanos un poco sobre los apagones que ya se han vuelto, por supuesto, una realidad allá en Cuba, estos apagones energéticos. Definitivamente la isla está viviendo momentos muy complicados, está faltando energía, sobre todo en verano, los climas son muy cálidos y hay mayor incremento en la demanda de energía y pues no hay combustible. Esto obedece a una serie de presiones que vienen desde Washington que han permitido pues reducir las exportaciones de muchos países a cambio de sanciones a la isla, ¿no? También hay este embargo y este impedimento en que lleguen cargamentos y digamos de cualquier país, incluyendo cargamentos de aliados como lo ha sido Rusia en su momento, pues ha reducido la capacidad de movilización que tiene la isla. Anteriormente Venezuela mantenía un programa de intercambio de petróleo, pues Venezuela ha pasado por complicaciones, ya no lo hace. Posteriormente México intentó también mantener esta situación, pero pues las relaciones que tenemos con Estados Unidos han hecho difícil mantener esta dinámica. Entonces, ¿qué está pasando? Pues no hay suficiente energía, se están cortando la electricidad, están llegando al límite y pues es parte de una estrategia de presión del gobierno de Estados Unidos para lograr esta transición democrática que se ha propuesto el presidente Trump en Cuba y que se abra el país a elecciones. Entonces, pues al parecer esto no solo es una estrategia que reduce la capacidad de movilidad de las personas, de vivir básicamente en la isla, el problema pues es ese, ¿no? Que afecta a sus derechos humanos, afecta a sus condiciones de vida. Totalmente, Paul, tocaste un punto muy importante sobre esta crisis energética y apagones en Cuba, lo que está pasando justo la sociedad cubana, justo pues los ciudadanos, que pues tú nos decías muy bien, pues es un tema más político con Estados Unidos, pero al final los que pagan los platos rotos son los ciudadanos. En efecto, pues al final la incapacidad de que haya energía eléctrica afecta pues condiciones de abanicos, ya ni siquiera hablar de aires acondicionados, Blanca, Claro. abanicos, afecta cocinas que se utiliza a veces cocina eléctrica, ya ni siquiera eso, se utiliza ya mucho carbón o leña, afecta también pues la luz, la electricidad, la lavadora, todo lo que se pueda que tenga necesidad de electricidad es imposible generar. De hecho, hace algunos meses salió una persona que estaba generando una máquina de vapor para impulsar un vehículo con leña. Entonces, a ese grado hemos Como llegado. en 1800, justo. Como en 1800, exactamente. Oye, van 5 apagones en lo que va solo del 2026 y esto parece que no va a cambiar, ¿verdad, Paul? Puede reducirse y esta reducción a lo mejor cuando baja un poco la temperatura se reducen las condiciones de digamos, la frecuencia e intensidad de los apagones, porque muchas veces es racionalización. Sin embargo, el hecho de que esté tan constreñida la oferta de energía, el suministro de energía en la isla, pues hace que esto vaya a ser recurrente y obviamente los veranos sean complicados. El invierno no suele ser tan pesado como es en otros lugares porque no hay nieve, pero pues no deja de ser una
un efecto importante el no tener ni siquiera luz para tener un foco prendido. Totalmente, porque en estos momentos, pues el único país, tú nos dirás, que tiene estos problemas graves en el sector energético y con los apagones es Cuba. Pues es el país más afectado definitivamente, pues porque no tiene un suministro directo y pues la economía de la isla siempre ha dependido pues de apoyos externos, no tiene una economía de mercado, tiene intercambios muy limitados y ha requerido el apoyo de otros países aliados. Como te digo, a veces ha sido Brasil, a veces ha sido Venezuela, a veces ha sido México, Rusia, China, pero dadas las condiciones del impacto global que actualmente se manejan con los embargos y restricciones, no hay muchas formas de ayudarlos. Y pues, como te digo, obedece a una estrategia de presión. ¿Quieres que te ayude yo, Estados Unidos, o permita que te ayude? Abre la democracia en tu país y vas a tener una mejor calidad de vida, es lo que le está diciendo el gobierno de Estados Unidos al gobierno cubano, y pues sí, pero en el proceso pues afectas la vida de las personas. Por supuesto, pues ahí lo tenemos, Paul Sánchez, analista en temas energéticos y colaborador, por supuesto, de Noticias de la Mañana. Muchas gracias por este análisis de lo que está pasando en estos momentos con la isla en temas energéticos y sobre todo con el asunto de los apagones, que llevan 6 en lo que va de este 2026 y al menos, por supuesto, hemos visto 3 o 4 apagones por semana. Gracias, Paul. Muchas gracias, Blanca. Estamos platicando y te mando un abrazo. Igualmente para ti, gracias. Y vamos con lo más importante que está sucediendo ahora en el mundo. Irán atacó con drones explosivos a Bahrein, Kuwait e Irak. Los 3 países de Medio Oriente interceptaron varios de ellos. Autoridades iraníes confirmaron que murieron 35 personas y más de 300 resultaron heridas a consecuencia de los más recientes ataques estadounidenses. Un avión militar de Estados Unidos atacó un buque petrolero de Curazao que se dirigía a Irán. La embarcación ignoró las advertencias que le hicieron para detenerse y así evitar incumplir las medidas del bloqueo impuestas por Washington en contra de Teherán en el estrecho de Hormuz. Tras el incidente, el navío continuó su navegación. El gobierno iraní permitió que una ciudadana estadounidense saliera de su territorio luego de permanecer arrestada desde diciembre de 2024. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el gesto de buena voluntad por parte de Teherán. Se desconoce la identidad y los motivos de la detención. Keiko Fujimori recibió las credenciales como presidenta electa de Perú para el periodo 2026-2031. Durante el evento, Fujimori prometió acabar con la desigualdad, por lo que aseguró que gobernará para todos. La ceremonia de investidura se llevará a cabo el 28 de julio. Suman 4.820 los muertos a causa de los sismos ocurridos el 24 de junio en Venezuela. A estas cifras se le suman 20.857 personas que se quedaron sin hogar, por lo que viven en campamentos. La sobrepoblación en dichos lugares ha provocado la escasez de agua potable y de saneamiento. Y ahora es momento de ir con mi compañera Camila López, quien nos tiene el pronóstico del clima para este jueves. Adelante, Cami. Muy buenos días, Blanca, y excelente mañana. Ya casi palpitando el fin de semana, muchos comenzando sus vacaciones por los niños, pero mientras tanto vamos a revisar cómo estarán las condiciones aquí en la capital del país para salir prevenidos de casa. Mientras tanto, esta mañana tendremos 16 grados hacia las 9 de la mañana, a contemplar que seguirá la inestabilidad en el ambiente con nubosidad la mayor parte del día. Para las 2 de la tarde, 23 grados. Para las 6 de la tarde, un leve descenso en las temperaturas a 20 grados y hay leves probabilidades de lluvias, pero aún así mejor llevar paraguas. Mientras tanto, continuamos en el Estado de México. Para esta mañana, la temperatura máxima será de 14 grados a las 9 de la mañana, mientras que hacia horas del mediodía va a aumentar a 20 grados y para las 6 de la tarde en 17 grados. Y también la radiación continúa baja y tendremos leves probabilidad de lluvias aisladas en el Valle de México. Ahora pasando al clima de la República, mientras tanto, por la influencia de canales de baja presión tendremos inestabilidad hacia el centro y sur del país con abundantes lluvias, mientras en Baja California continúa el calor, 42 grados de máxima, 32 grados hacia la mínima, condiciones de sol para este día, mientras que en Chihuahua, la capital, 28 grados de máxima, 18 grados hacia la mínima. También se espera calorcito para el día de hoy. En Nuevo León, 34 grados de máxima, 24 grados hacia la mínima, condiciones de nubosidad la mayor parte del día.
Continuamos hacia el centro. En Guanajuato, 23 marcará el termómetro, 13 grados hacia la mínima. Puebla, 23 de máxima, 12 grados hacia la mínima. Contemplar que habrán lluvias hacia la tarde-noche. Morelos, 34 grados de máxima, 21 grados hacia la mínima. Mucho calor, así que a hidratarse bien. Mientras pasamos hacia el sur y sureste del territorio nacional, Tabasco, 29 grados de máxima, 23 grados hacia la mínima. Condiciones de sol y nubosidad para ese día. Chiapas, 28 grados de máxima, 20 grados hacia la mínima. Probabilidad de lluvias, así que a tenerlo en cuenta y llevar paraguas. Quintana Roo, 32 grados de máxima, 24 grados hacia la mínima. Blanca, hasta aquí la información del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo y que tengan un excelente jueves. Pues ahí lo tenemos, Camila, gracias. Y vamos rápidamente a una breve pausa, pero los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en X como @_TV y también en Instagram y en Facebook nos encuentran como Heraldo Televisión. Vamos a una pausa y yo regreso con más aquí a Noticias de la Mañana. Estás viendo Noticias de la Mañana con Mario Maldonado. Vamos con los indicadores financieros presentados por Valúe. La tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días disminuyeron 0.09 puntos y se ubicaron en 6.20%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 66.399 puntos, con una disminución de 0.17%. El FTSE Viva alcanzó los 1.336 puntos, con una caída de 0.31%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 52.658 unidades, con una subida de 0.29%. El Nasdaq incrementó 0.62% para alcanzar 26.269 unidades, y en Brasil Bovespa bajó 0.36% a 176.010 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.88 pesos, al mayoreo disminuyó 0.27% a 17.38 pesos, mientras que el dólar fix bajó 0.21% a 17.39 pesos. El euro subió 0.15% y se vendió en 19.94 pesos, y la libra esterlina aumentó 0.81% para ubicarse en los 23.53 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Fibra HD subió 5.12%, Traxión avanzó 3.76% y TEAC-CPO 3.67%. Pero también hay caídas importantes. FMX 23 cayó 5.18%, Vasconi 5.14% y FEMSA VD disminuyó 4.03%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Valúe. Y vamos con más temas económicos y financieros con Roberto Aguilar. Mi Robert, buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenos días. Pese a mayores ataques en Medio Oriente, el petróleo se encuentra estable en niveles abajo de los $85 por barril y el dólar en mínimo de un mes. Los productores las bolsas también abrieron mixtas, apoyadas por las acciones de los productores de microchips y a la espera de más información económica y reportes trimestrales. El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dice que el presidente Trump no le ha pedido que hiciera nada inapropiado y que si él se lo pide, pues no lo haría, y esto refiriéndose a bajar las tasas de interés en Estados Unidos. Y justo Estados Unidos confirmó la imposición de aranceles de 25% a importaciones procedentes de Brasil, esto a partir del 22 de julio, y la lista incluye café, carne de res y ciertas variedades de etanol. Y bueno, también te comento que justamente el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en niveles de 17.50 pesos por dólar. Y bueno, también justo se dio a conocer que el impacto de esta Copa del Mundo pues fue acotado y heterogéneo en el consumo correspondiente al junio, según un indicador de BBVA. El gasto en el entretenimiento sí subió 16.5%, pero disminuyó en hoteles y restaurantes. Y bueno, te comentaba del tipo de cambio de 17.40 pesos por dólar, también a la espera de que haya más información en Medio Oriente. Pues ahí lo tenemos, mi Robert. Muchísimas gracias y te vemos mañana con más. Al contrario, Blanca, muy buenos días. Y las finanzas nos harán libres. Gracias, muy buenos días. Gracias, mi Robert. Ahora vamos con la mejor información deportiva con Rubén Ramos. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Buenos días, adelante.
Buen día, Blanca. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Blanca? Muy buen día para todos. Felices los argentinos porque lograron una clasificación histórica de Inglaterra, una remontada de época para todos los aficionados albicelestes, rememorando mucho lo que pasó en México 86. Nuevamente la historia les hace valer esa enjundia importante que hace al argentino una potencia mundial. Vamos a escuchar lo que dejó este duelo en Atlanta, Georgia, un duelo para la época, para la historia. El fútbol de alta competencia posee un filtro implacable. No tolera los experimentos tardíos ni la cobardía estratégica. La victoria de Argentina sobre Inglaterra no requiere interpretaciones místicas. Fue la consecuencia lógica de un plantel que sabe gestionar las crisis frente a un rival que capituló desde la pizarra. En el análisis frío, la albiceleste demostró por qué la jerarquía no se negocia y por qué el campeón vigente se mantiene firme en la defensa de su título. El desarrollo del encuentro dejó una lección táctica evidente. Mientras Argentina asumió el protagonismo y el desgaste, el planteamiento de Thomas Tuchel colapsó en el momento de tomar decisiones definitivas. Si el fútbol se rigiera bajo el sistema de puntuación del boxeo, donde se califica el dominio del escenario y la agresividad efectiva, la ventaja en las tarjetas habría sido unánime. El vigente campeón no avanzó por un golpe de fortuna, sino por sostener una postura de protagonismo que desarmó la especulación. En el centro de esa estructura aparece Leo Messi. Lejos de la retórica que busca genialidades sobrenaturales, el capitán argentino ofreció una cátedra de frialdad competitiva. Su valor actual no radica en la explosividad aislada, sino en su capacidad para comandar un grupo que arrastra la experiencia de 16 campeones mundiales de Qatar. Un núcleo duro que entiende con precisión quirúrgica cómo se juegan los minutos de asfixia, cuando se agote el reloj o cuando llega la prórroga. Tendremos entonces una final inédita entre dos proyectos conceptualmente diferentes. El desenlace aguarda ahora con la frescura y la velocidad de la España contemporánea, que se plantará ante la estructura experimentada de una plantilla argentina que busca consolidar su época dorada. El conjunto ibérico arriba tras desmantelar a Francia con una propuesta asociativa, dinámica y vertical, sostenida por una profunda renovación generacional que desafía los dogmas del desgaste físico. No habrá espacio para las concesiones. Nueva York atestiguará el choque de dos estilos plenamente definidos. La lógica del juego imperó en la cancha. El monarca se mantiene firme en la defensa de su puesto y el fútbol celebra el triunfo de la propuesta sobre la especulación. La final en la Gran Manzana no será un asunto de azar, sino el examen definitivo entre la vigencia metodológica de una escuela estética y la insaciable competitividad de toda una dinastía. Esto fue lo que dijo Lautaro Martínez, que fue el que anotó el último gol, el de la victoria para el equipo de Argentina. En este partido en donde Inglaterra empezó ganando el encuentro con un gol de Gordon al minuto 52. Después el equipo argentino tuvo esa remontada histórica que hace valer su enjundia, su garra. Este equipo que nunca se da por vencido y al final de la mano de Messi logró con 2 asistencias del astro darle la remontada necesaria para que el equipo de Scaloni se plante en una final inédita ante España, ante un equipo que también va a demostrar seguramente mucho poderío. Va a ser una final donde las raíces van a valer mucho para Lionel Messi. Recordemos que él se formó como jugador en España y va a ser una final de mucho significado para el número 10 de Argentina. Recordemos también este momento importante ya en tiempo de compensación donde el equipo de Argentina pudo aprovechar y la afición argentina, que es la que más hace valer esta victoria importante, muy criticados, muy odiados, pero al final hay que reconocer y darles el mérito que merecen como una afición muy futbolera. Bueno, no hubo Wonderwall para Inglaterra, pero sí una canción para Lionel Messi. Vamos a escucharla. Para Messi, esto dice así: no naciste con corona, la forjaste en el camino, te ganaste el respeto de todo el pueblo argentino. Y no solamente los aficionados argentinos estuvieron muy motivados, también los guatemaltecos envueltos en este triunfo de Argentina. Escuchemos un poco sus impresiones sobre esta final.
especialmente si vas a varios partidos, sí, se va acumulando. ¿Estuvieron en qué juegos? Nosotros arrancamos acá en Kansas y hicimos Dallas, bueno, todos excepto Miami. Muy bien. Díganme una cosa, ¿cuánto tiempo tuvieron que prepararse para esto? O sea, había que juntar dinero porque barato no fue, ¿no? No, y son ahorros que uno tenía de la vida en general y bueno, es una experiencia que hay que vivirla. ¿Desde Argentina? Desde Guatemala. Ah, ok. Somos guatemaltecos y venimos todos a apoyar a Argentina. ¿Saben qué? Ya me encontré gente de la India y gente de California que apoyan a Argentina. Entonces, ¿ustedes son de Guatemala? De Guatemala. ¿Y por qué con Argentina? Todos quieren ver al mejor del mundo y al mejor equipo del mundo. Así es. Hace un año los compramos en preventa sin saber que Argentina iba a llegar a este partido y más o menos pagamos $2,000 hace un año y ahora pues están casi en el doble. Final inédita el próximo domingo 19 de julio a la 1 de la tarde, hora del tiempo de México, en Nueva York, España contra Argentina. Un duelo que lleva la historia del fútbol, dos escuelas importantes y dos importantes accesos a lo que es el fútbol moderno. Messi contra España, un legado histórico para el 10 argentino. Vamos a ir a la información del entretenimiento. Hasta aquí lo deportivo. Cristian Castro volvió a encender la polémica. El cantante celebró el triunfo de Argentina rumbo a la final del torneo internacional de fútbol. Su apoyo al albiceleste dividió opiniones entre sus fanáticos. Unos aplaudieron su entusiasmo pambolero y otros cuestionaron que siendo mexicano respaldara a otra selección. La época de oro del cine mexicano está de luto. Familiares y amigos despidieron a Elsa Aguirre en Cuernavaca, Morelos. Entre flores, retratos y recuerdos. Sobre su ataúd colocaron un manto rojo como ella lo pidió. La actriz murió a los 95 años y sus restos fueron incinerados en una ceremonia íntima. Y ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias de la Mañana. Quédese aquí con nosotros en la programación del Heraldo Televisión. Que tenga un excelente día, un gran jueves y continúe con nosotros aquí en el Heraldo TV.